Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Eh, bueno, Juan, tengo el honor de presentarlo a Juan Travnik. Digamos, si bien hay mucho, es un fotógrafo conocido por muchos de nosotros y seguramente estamos convocados justamente por conocerlo y conocer su obra. Nos sentimos como de la casa, Juan. Entonces, más allá de esto, queremos hacer como una presentación formal. Juan Travnik es fotógrafo, docente y curador, director de la licenciatura de fotografía de la Universidad de San Martín. Es miembro fundador del Consejo Argentino de Fotografía, director de la fotogalería del Teatro San Martín desde 1998, creó y dirige el espacio fotográfico del Teatro de la Ribera desde el 2001. Su obra se presentó en galerías y museos en todo el mundo y forma parte del Museo Nacional de Bellas Artes, Fotografía en París, Museum of Fine Arts de guerra, fotografías de Juan Travnik, de ediciones La Riviere de 2008, Los Restos, colección Fotógrafos Argentinos de 2006, Juan Travnik, Universidad de Salamanca, 1997, y Emil Henrich, Un cuerpo, una luz, un reflejo, ediciones La Riviere de 2004. Premios destacados a la trayectoria, como Fundación Clem en 2004 y la Beca Guggenheim en 2006, entre otros logros y cosas a destacar. Y bueno, de esta manera damos inicio a este conversatorio. Juan Travnik, cuando usted quiera, puede arrancar. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar ahí del otro lado de la pantallita y ocupar uno de los cuadraditos de mi pantalla, de mi monitor. Estoy muy honrado de participar en este conversatorio, en este espacio de filosofía e imágenes. Y voy a tratar de hacer una pequeña introducción a lo que es mi ensayo Malvinas, retratos y paisajes de guerra, que estoy exhibiendo actualmente en la fotogalería del Teatro San Martín, en donde mañana daré un encuentro con el público a las 6 de la tarde. La muestra permanecerá hasta el día 12 de junio y están exhibidos todos los trabajos que componen este ensayo. Voy a hacer una pequeña introducción al por qué comencé a hacer este ensayo sobre excombatientes. Trataré de incluir luego algunas reflexiones que tienen que ver con la vigencia de este trabajo a 40 años de la Guerra de Malvinas, del acontecimiento del 82. Yo empecé a hacer este trabajo que terminé en el 2008. En 1994, finales del 93, ya había hecho algunas primeras tomas. Hacia principios de los 80 yo había hecho una serie de trabajos de retratos de adolescentes. Cuando comenzó la guerra, en abril del 82, realmente me conmovió mucho. Si tuviera que decirlo de manera clara y rápida, creo que un poco más que a la mayoría de los porteños. Yo sentía durante una parte importante de esos 2 meses que duró el conflicto, que había como un estado así de no conexión con la gravedad del problema. Y la verdad es que no tenía yo ningún pariente directo, ningún amigo, ninguna relación que estuviera involucrado ni en las Fuerzas Armadas, ni en el Ejército, ni en la guerra en sí. Siempre cuento que lo único que yo creo que pudo haber producido este efecto, más allá de las reacciones que cada temperamento y cada estructura de personalidad puede haber tenido,
pueden haber sido relatos de mi abuela sobre la Primera Guerra Mundial, que ella transitó junto con mi abuelo. Mi abuelo hizo la Primera Guerra Mundial en el ejército del Imperio Austrohúngaro. Mi abuela quedó sola en la casa, era una pequeña población rural, Temesfart, que ahora es territorio de Rumania y que en aquel momento era Imperio Austrohúngaro. Mi abuelo era enfermero y lo tomaron prisionero a los 5 meses de comenzada la guerra y pasó casi 5 años prisionero en Siberia. Y todas las desventuras que vivió él, al que yo no conocí, me las contaba mi abuela, ¿no? Como toda abuela que charla con su nieto de la vida, de las cosas pasadas, de lo que se había vivido. Esa es la única explicación que encuentro al porqué de ese sentir un tanto profundo que yo tuve en el momento de este episodio bélico, ¿no? Tardé bastante en reaccionar desde lo fotográfico y en el 93, fines del 93, principios del 94, empecé a hacer estos retratos, postergándolo ya un tiempo largo, ya lo había postergado como 3 años. Siempre pensando en que si saco esto, me van a confundir con una actitud pro-militar, van a pensar que estoy defendiendo una cuestión bélica. Y yo tenía interés en reflejar un aspecto como de acercamiento humano hacia quienes habían estado en la guerra. La otra situación que me complejizaba el tema de arrancar era cómo voy a hacer estos retratos. Después de haber hecho los adolescentes, tengo que buscar otra forma. Hasta que después de darle muchas vueltas, cosa que me sirve para que actualmente a todos mis queridos alumnos les diga y alumnas les diga, no pensemos tanto, démosle un poco de marcha al hacer y sigamos pensando mientras hacemos, porque esa actitud de tanto pensar realmente no era conducente. Yo no soy un artista conceptual, tengo que vivir con el hacer, conectarme con el hacer y obviamente no dejar de pensar mientras uno va trabajando. Así que me largué a hacer los retratos de una manera relativamente parecida a los adolescentes, con algunas variantes que habían producido el paso de los años. Mi manera de pensar en el retrato tiene que ver con una línea que podría trazarse entre retratistas que empiezan, por ejemplo, por nadar, ¿no? Sander, este alemán del periodo entre guerras, y más cercanos, Paul Strand, de alguna manera, obviamente también Richard Avedon, Irving Penn, y de los nuestros, de los argentinos, Humberto Rivas. Fotógrafos que de alguna manera, también los retratos de Grete Stern, ¿no? Son todos retratos de fotógrafas y fotógrafos que de alguna manera apoyan mucho del objetivo de su empeño en producir una imagen que se logra dejando que el personaje invada la película. Tener la cabeza y los ojos permeables para que en vez de salir uno a capturar una imagen a la manera bressoniana, ¿no? A la manera de Cartier-Bresson, que es casi como la actitud de aquel que caza una mosca en el aire, evanescentes, imágenes que se van, ¿no? Estas fotografías de escenas muy veloces. En vez de eso, apoyarse en la fisonomía, apoyarse en las actitudes que de alguna manera muestran gestos más estables, pero tienta a decir esenciales, pero no voy a caer en esa tentación, siempre son aspectos del retratado, pero que de alguna manera están conectados con esta no fugacidad. Obviamente que siempre uno está atento, porque un mohín, una expresión, una mirada, un gesto adusto, de repente pueden
delinear, ¿no?, una fotografía que sí, también tiene un momento preciso, como diría Cartier-Bresson. Esto es, no salir a pescar lo fugaz. El retratado es consciente de que se le está sacando una fotografía. No estoy a la pesca detrás de un árbol para sacarlo más naturalmente. Yo he hablado con los retratados, les he explicado, mirá, estoy haciendo un trabajo sobre los veteranos de guerra, sobre los excombatientes, si te gusta participar, me gustaría fotografiarte. Y él toma esa pregunta y la acepta o no, pone en juego su conciencia. Esto es muy importante desde el punto de vista del retrato, que el modelo ponga en juego su conciencia. Es realmente importante porque es lo que más va a separar este acto, esta ceremonia de la toma del retrato, de aquella otra en donde el retratado no es consciente, en donde se parece mucho más a una flor, a una reposera, a una vaca. Es un objeto más de la escena. Cuando toma conciencia y participa, otorgándome primero el permiso para que yo le tome la foto y después posando, ¿no? Estoy haciendo esta explicación porque me parece interesante que haya una breve introducción sobre cuáles son un poco mis pensares sobre la materia que da origen al ensayo, que es el retrato. Yo no creo que existan retratos esenciales, retratos que de alguna manera me den cuenta de todo el aspecto, entre comillas, esencial de una persona. Yo creo que siempre son miradas parciales sobre aspectos, sobre uno de los múltiples aspectos que puede tener el retratado. Hay retratos que se convierten en íconos, ¿no? Eso está claro. Y para esto no es necesariamente que sean los retratos esenciales. Nadie va a pensar que el Che es la imagen icónica que tenemos presente. Esa es una imagen icónica, pero ¿es en esencia el Che? La foto tan hermosa de Cortázar de Sara Facio, con el cigarrillo en los labios, es icónica. ¿Es esencial? Yo creo que hay tantos Cortázar adentro de Cortázar que es difícil que una sola imagen me pueda dar esa característica. Esta es una teoría que obviamente en el contexto actual sostienen una gran parte, diría la mayoría, de los retratistas, de las retratistas que han pensado sobre el género, ¿no? Y no, obviamente, quienes actúan por instinto y trabajan de una manera mucho más, te diría, entre comillas, inconsciente, ¿no? De modo que el acercamiento mío es desde ahí, es desde esta exploración que intenta ver qué aspecto de esta persona me parece relevante para mostrar. No la quiero ridiculizar, no quiero destruirla, no quiero chuparle las medias, quiero tratar de ver cómo puedo conmover al espectador a través de esta imagen. Y ese conmover al espectador a través de la imagen está conectado también con la temática que uno lleva adelante. Yo les decía que todos ellos, los veteranos que fueron fotografiados, sabían que posaban para un trabajo sobre excombatientes. Esto marca también un común denominador. Todos ellos se van a construir en la mirada del otro, consciente o inconscientemente, sabiendo que están posando como excombatientes. Seguro que si yo estuviera fotografiándolos después del partido, no sé, un día de un asado, después de un partido de fútbol, no tendrían estas caras. Es muy probable que no tuvieran estas caras. Yo tendría que hacer un esfuerzo mucho mayor para llevar a la persona a que tenga este gesto más adusto, más reflexivo,
que van a encontrar en estos retratos si fuera un trabajo hecho fuera de estos contextos. Explicado esto, si les parece, paso a compartir la pantalla y a mostrarles algunas imágenes. El trabajo finalmente lo terminé para los 25 años. Estaba haciendo las fotografías de los paisajes en las islas y lo terminé realizando la muestra y publicando el libro de Ediciones La Rivière, Malvinas, Retratos y Paisajes de Guerra, con un texto introductorio de Graciela Esperanza, para el 2008. Esto es entonces mi primera presentación a los 25 años del conflicto. Detrás de cada fotografía hay una historia, yo iba a decir una anécdota, pero más que una anécdota hay siempre, generalmente, una historia, que es la que uno recoge, que es la que uno conecta en el momento de hacer las fotografías. Esta imagen, que se convirtió en el icono de la muestra, es la primera imagen del libro, es siempre una imagen que cuesta definir. Finalmente yo decidí poner la de Luis Alberto Gómez, el pingüino, así lo llaman. Un soldado correntino, muy bajito, muy delgadito, pero con un temperamento realmente arrollador. Cuentan que cuando se rendían, él no le entregaba el fusil al inglés, y los dos tironeaban del fusil uno de cada lado, hasta que finalmente vinieron 2 o 3 más a reducir al pingüino, que en la fila de la rendición se negaba a entregar su arma al inglés, alegando que lo había acompañado durante esos 2 meses y pico en los que él había estado en la isla, ¿no? Otro detalle importante para tener en cuenta. A mí me interesó mucho que esta fotografía, más allá de sintetizar una imagen de alguna manera vinculada con un veterano, con un excombatiente, también me dé una idea de una mayoría de los muchachos que estuvieron en el frente. El trabajo está hecho fundamentalmente sobre conscriptos y oficiales de muy baja graduación. No he fotografiado a quienes tomaron las decisiones estratégicas ni a quienes conducían los destinos de la guerra. Fíjense las manos de él. Son manos de un trabajador, son manos de alguien que evidentemente no fue ni pianista ni dibujante. Es un tipo que laburó con sus manos, seguramente más vinculado con tareas pesadas, ¿no? Y eso me interesaba también que esté presente en esa imagen. Y el anterior era un chaqueño, este es de Buenos Aires. Probablemente mañana esté la hija de él en la visita guiada, en el encuentro con el público, porque la hija militante del tema de Malvinas y las causas de soberanía tiene un grupo de hijos de veteranos, de excombatientes, y van a ir al encuentro ese que les decía. Él es un sobreviviente del Belgrano. Como ven, hay una cantidad importante de muchachos de la clase 62. Hay también algunos un poco más grandes, porque en aquella época era usual, no hiperfrecuente, pero era bastante común, que haya pedidos de prórroga por estudio, por situaciones particulares. Y entonces terminaban estando clase 60, clase 58, ¿no?
chicos de 22 o 24 años. En el momento que hice la foto esta, que fue justo en el cambio de milenio, él era intendente en Paso de los Libres. Una de las hipótesis de trabajo que yo manejé desde el principio era la de explorar la situación de estos rostros, de estas miradas, como para realmente terminar de ver si es que había algún común denominador, si es que había huellas que de algún modo hubieran quedado y que delatasen esta pertenencia a ese grupo selecto, podría hasta decir una aristocracia que había participado del conflicto bélico poniéndole el pecho a la situación. Todos ellos estuvieron involucrados de manera directa en lo que era el teatro de operaciones, las islas o los barcos. Ninguno de ellos estuvo detrás de un escritorio en Campo de Mayo. Todos estuvieron involucrados en la guerra, de manera concreta. El anterior era un muchacho de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires. Walter era soldado conscripto, ahí tiene clase 61, tenía un año más y es de Corrientes Capital. Él era un cabo primero de la compañía 10 de comunicaciones, personaje aceptado por algunos, los conscriptos que él tenía bajo su cargo, y recontra odiado por otros. Esta foto surgió de una de esas formas que uno tiene de llevar adelante las sesiones, ¿no? Yo siempre digo que las sesiones del retrato son un paréntesis en la vida, en el derrotero de la vida. Cuando vos vas a hacer un retrato, haces un paréntesis. Y en ese paréntesis de la sesión fotográfica, en donde el retratado quiere salir como él quisiera verse, y yo quiero mostrar un aspecto de él que detecté que me parece interesante, se establece entre los dos una lucha, ¿no? Sí, una lucha. Si el que gana es el retratado, el fotógrafo no logró su cometido, ¿no? Y en ese paréntesis, uno debería manejar todos los recursos que moralmente uno cree posibles, ¿no? Yo había estado en un evento en el que había desfilado toda esa compañía de comunicaciones 10. Y habían estado brindando y charlando después. Y yo estaba escuchando qué decían, qué comentaban. Bueno, unos lo querían matar, otros decían, no, ya pasó tanto tiempo. Había esta pequeña divergencia. Pero él, muy airadamente, le comentaba a otro que había tenido un disgusto esa semana porque una señora lo había increpado diciéndole, usted hizo saltar, haciendo salto de rana y cuerpo tierra a mi hijo en las islas. A lo que yo, dijo él, tuve que responderle, señora, está equivocada. Yo hice bailar, salto de rana a cuerpo tierra, a toda la compañía, no a su hijo. No a su hijo, a toda la compañía. ¿Cómo cree que iba a mantener la disciplina de esos muchachos de 20 años, con esas hormonas en ese lugar, etcétera, etcétera? De alguna manera, lo único que hice fue guardar eso que escuchaba en mi cabecita.
¿Dónde lo extraje? ¿De dónde? ¿Cuándo lo puse en juego? ¿Cuándo lo saqué del disco rígido? En el momento de la sesión de fotos. Estábamos de alguna manera comentando otras cosas y de repente digo, bueno, Franklin, ¿cómo anda de salud? ¿Está mejor ya? Porque me dijeron que estuviste medio enfermo, qué sé yo. ¿Cómo es eso que hacías bailar a los pibes en las islas? En ese momento, él puso esta cara. Hice 3, 4 fotos y después hice algunas más, para que él no se dé cuenta del recurso que había utilizado. Pero el recurso de llevarlo a ese mundo, a esa situación, era muy, muy fácil teniendo ese dato. De esa manera es como siento yo que funciona el retrato, es decir, motivando, llevando hacia adelante o hacia atrás en la memoria a quien está delante de la cámara. Sacar a este muchacho que estaba a unos 15 kilómetros de Corrientes Capital en un muy, muy humilde barrio, solo cuidado por 2 vecinas muy ancianas y recibiendo cada 15 días la visita de sus compañeros del Centro de Veteranos de Corrientes Capital, hizo que yo, cuando terminé de hacer estas imágenes, quedara tan conmovido que empecé a guardar mis flashes y sentí que tenía que dejar de hacer todo. Me parecía que lo que estaba haciendo era una pavada al lado de lo que estaba sufriendo como abandono de persona, ¿no? Que yo vivía en la situación de este muchacho. Obviamente, todos estos anomalías que él tiene no eran producto de la guerra. Él parece ser, ya había ido con algunas deficiencias al combate y obviamente se potenciaron en ese momento muchos de sus males. Bueno, 2 años después de que yo hiciera la foto, falleció. La foto la hice, si no me equivoco, en el 2000. Solo empecé a poder seguir cuando subí a la camioneta con los veteranos de Corrientes Capital, que eran los que me llevaban por esos lugares para sacar las fotos a sus camaradas, y ellos me empezaron a hablar. Y era, durante todos los años que hice el trabajo, era altamente motivador, muy movilizador el contacto con ellos. Yo sentía que entraba en contacto, que me aproximaba a eso que es una palabra que se usa tan trivialmente que hasta da vergüenza a veces nombrar o decir esa palabra, ¿no? Yo sentía que estaba cerca de mi pueblo. Claro, suena tan raro, ¿no? Aunque sea usado y recontrausado desde distintos espacios, esa palabra de tal manera que, bueno, yo sentía que estaba con mi gente, yo sentía que ahí estaban los de mi barrio, que ahí estaban entre el grupo de los veteranos, ¿no? Estaban los de mi barrio, estaban los que yo había conocido cuando iba a la secundaria, estaban los que yo había conocido cuando entré y estuve nada más que 3 meses en la universidad, en ciencias exactas, nada. Toda esa gente que a lo largo de mi vida yo había de alguna manera tenido cerca, tenían un representante ahí entre los veteranos, entre los excombatientes. Sentía que estaba entre lo que podía decir mi gente, en medio de mi sociedad. Y eso me movilizaba mucho para poder seguir con el trabajo, ¿no? Les diría que en los momentos de más desazón, emocionalmente hubo algunas circunstancias complicadas por el vínculo con ellos. Lo que más me movilizaba era eso, era ese volver a contactarme con ellos y sentir esta sensación que les comento. Ezequiel Vargas perdió una pierna
un fuerte apoyo en su momento para curarse, para remediar el problema. Y en algún momento tuvo que optar entre ir a seguir su tratamiento a Estados Unidos, en donde le iban a hacer una pierna ortopédica muy elaborada, o quedarse acá, y él decidió quedarse acá. Es de Rosario, Santa Fe, y rehusó esa posibilidad. Él es Mario Noto y es una de las pocas situaciones de retratos que hice 2 veces. La primera fue una imagen muy terrible porque él se sentó y puso sus piernas artificiales, sus prótesis, a un costado. Y yo, un tanto ingenuamente, hice las fotos en donde se veían los 2 muñones de sus piernas. No me gustó, me parecía que era exponerlo mucho. Yo lo llamé, le dije, che, Mario, no te animás a hacer de vuelta la foto, porque creo que la podemos sacar más linda. Y vino. Yo, mira, pasó esto, y la verdad que me parece que podríamos ponerle otra foto, otra forma. No, yo me puse así porque cuando me llamaron de la revista Gente me dijeron que me saque las piernas ortopédicas y las puse a un costado, igual que cuando me sacaron la foto para esa revista. Creo que era la revista Gente, un medio. Y ahí entendí todo, ¿no? En realidad, al principio, cuando yo empecé el trabajo, la imagen que se trasladaba a través de los medios masivos era muy cercana al cliché, era muy cercana al cliché. Obviamente que el veterano, el excombatiente humilde, pobre, era fotografiado adelante de un ranchito, aquel que jugaba al fútbol lo sacaban adelante del arco, el que se dedicaba al automovilismo con su auto, y así la serie de lugares comunes que se les pueda ocurrir. Mi idea era acercarme a ellos y mostrar este otro aspecto, si querés, en donde el que quería mostrarse con medallas se mostraba con medallas, el que no. Me interesaba que parezcan los retratos de las personas que cuando vas al laburo a la mañana te los cruzas en el colectivo, te los cruzas en el subte, en la calle. Él es Poltronieri. Él tiene las medallas al valor más importantes que otorga el ejército argentino. No hay un reconocimiento al valor en combate mayor que el que tiene él. Es el que lleva la bandera. Y cuando lo conocí en una humilde casa de Moreno, de sus suegros. Él vive en un campo del ejército en Entre Ríos, donde cuida a la caballeriza, y había venido a Moreno porque un comandante, no sé quién, le había prometido darle un par de juegos de ropa de fajina nuevos. Entonces él se vino desde Entre Ríos con un Renault 4 que cuando yo lo vi dije, ¿cómo te animas a salir con esto a la ruta? Se había venido desde allí hasta Moreno para llevarse ese par de pilchas que le habían prometido. Es un artista visual. Me contó que había tenido una experiencia en la guerra que lo había conectado emocional, psíquicamente, con una cuestión así más interna, incluso mística, y que a partir de ahí siguió muy enganchado, por lo menos hasta que yo lo fotografié, alrededor de 2000, 2004 debe haber sido, y seguía pintando y viendo el mundo de otra manera después de ese contacto con el más allá, entre comillas, con el Dios que había visto en la guerra.
Ya habrán visto que en mi trabajo no hay ni encuadres muy llamativos, ni luces espectaculares. Lo que más me interesa es mostrarles a las personas que fotografié esas realidades, que reinterpreté, esos rostros que visité. Y me interesa más que los deslumbre esa expresión, esa mirada del personaje, que lo que podría ser algún valor visual, no sé, muy llamativo en mi fotografía. Esta es otra fotografía que me costó definir, es la última del libro, es la que cierra los retratos en la muestra, y así como la primera tiene características muy importantes a tener en cuenta, también la última lo tiene, ¿no? Es como el cierre de un texto, como el final de una historia. Él estaba en el buque hospital Irízar y trabajaba, si no me equivoco, en la cocina. Encontré en el rostro una mezcla de resignación y orgullo, una mezcla de vacío y fuerza, que me terminaron decidiendo usarla como cierre, ¿no? Y aquí van solo algunos de los paisajes. Al comienzo del trabajo yo no pensaba que iba a hacer un viaje a las Islas Malvinas y que iba a hacer fotografías de los campos de batalla. Cuando en 2006 recibí la beca Guggenheim, que todavía se daba a los países latinoamericanos, después, un par de años después ya se suspendió, si no me equivoco. Con ese dinero dije, estaría bueno poder mostrar los escenarios de las batallas, los espacios que vieron esos ojos que ustedes estuvieron viendo hasta ahora. Y coordiné las cosas como para poder hacer el viaje a Malvinas en el mes de mayo. Fue en mayo de 2007. ¿Y por qué mayo? Porque mayo fue el mes de la mayor parte de los combates. Y me interesaba tener el mismo clima, tener la misma luz, sentir el mismo frío, la misma llovizna, el mismo viento que habían tenido ellos 25 años antes. En Puerto Argentino, donde paré, junto con Leandro de la Colina, el hijo del aviador de más alto rango que cayó en Malvinas y con quien me había hecho amigo, digamos, durante el trabajo, y a quien propuse que me acompañe como asistente, obviamente rechocho, porque su padre descansaba en el cementerio de Darwin. Así que con él contratábamos a un guía experto en turismo bélico y recorríamos los campos de batalla, los lugares más significativos, ¿no? Y algunos espacios en donde había todavía construcciones que hablaban concretamente de la presencia de estos combates y de tropas argentinas o inglesas. Esta es la huella que produjo la caída del avión de Fausto Gavassi, capitán post-mortem. Él venía de atacar a la flota, hizo las señas que debía hacer cuando entraba sobre lo que sería el territorio amigo, y el nerviosismo hizo que alguien disparase un tiro. Y detrás de ese tiro, unos cuantos más. Y lo bajaron. Hay algunos casos, por suerte muy pocos, de aeronaves
bajadas por lo que se llama el fuego amigo. Estos son los fuselajes, una parte del fuselaje de ese avión. Pradera de Ganso, Goose Green, esto es cerca de Darwin, ¿no? Del poblado de Darwin. Habían trasladado los helicópteros Puma, que estaban muy cerca del ex cuartel de Royal Marine en Puerto Argentino, los habían sacado de ahí y los habían puesto en un valle cerca del Montequén, pegado al Montequén, no muy lejos de Puerto Argentino, en un espacio que estaba mucho más resguardado. Sin embargo, un comando inglés una noche entró y destruyó, creo que 3 o 4 de los helicópteros Puma. Quedaron los restos allí y esta es una imagen hecha 25 años después. Finalmente, la imagen del cementerio en el estado en que estaba en 2007, 25 años después de la guerra. Hoy, el cementerio está terminado, el cenotafio está terminado, está en ese rectángulo más grande que ven a la derecha de la imagen, tomando como centro la cruz, está la Virgen. En aquel momento todavía no había sido autorizado el traslado de la Virgen, que tiene en el manto los colores de la bandera argentina. Entonces, por parte de los ingleses había un rechazo a que se instale esa Virgen con ese manto allí. Bueno, finalmente se entendió que no tenía nada que ver una cosa con la otra y dentro de las cosas que completaron en el tema del cementerio, se terminó eso, ¿no? En el momento que yo estuve, había en las islas 9 argentinos viviendo. En general, casados en pareja con habitantes originarios de las islas. Acá agregué algunas fotografías que no se han hecho públicas para ver de algún modo cómo eran las derivas que uno de algún modo llevaba adelante mientras hacía el trabajo. Yo de alguna manera fotografié a los veteranos en manifestaciones, en reclamos. Cosas que después no terminé de utilizar, no las utilicé. Siempre era la tentativa de buscar las imágenes que me terminaran de interesar. Llevaba estos apuntes que de alguna manera me permitían ir anotando los datos que obtenía en el momento de la toma. Ahí ven, por ejemplo, de este retrato que vieron al principio, lo que llamamos una hoja de contactos, las muestras de uno de los rollos. Debo haber sacado 3 mínimo de este muchacho, era al principio del trabajo, 93, 94, y vean cómo de alguna manera se iba llevando la sesión. En un momento él me dice, ¿viste la remera que tengo, no? Sí, yo la había visto, pero él la quería mostrar, fíjense cómo lo hace en la columna del centro, de una manera muy extemporánea. Obviamente la foto la hice, pero de vuelta se me iba de tono, ¿no? Y finalmente terminé valorizando más la mirada y el recorte de cara de esta imagen, ¿no? Que me pareció más contundente. Este tema, este contacto, se muestra de alguna manera las fotos de uno de los 2 rollos que le hice a este muchacho, un correntino, si yo no me acuerdo mal, era Verón su apellido,
Está tanto en el libro como en la exposición. Y fíjense, si ustedes miran detenidamente en la columna del centro, van a ver que la primera foto, contando desde arriba, tiene un ojo muy desviado. El ojo izquierdo de él apunta muy hacia afuera de la imagen. Es que el otro ojo, su ojo derecho, es un ojo de vidrio. Él perdió un ojo, tenía un ojo de vidrio. Hacerle mover la vista para que aparezca tan evidente ese ojo de vidrio como lo que se ve en esta primera imagen, para un retratista con alguna experiencia no es muy complicado. La tenía que hacer, no la usé. ¿Cuál usé? No me acuerdo si está en esta página, si está en estas muestras, pero usé la que de alguna manera casi torna imperceptible el defecto, porque esa es la mirada que uno va a tener de él cuando se lo encuentre en la calle, cuando viaje en el colectivo con él. Porque él va a mover su cabeza y no va a producir ese defecto, o por lo menos no lo va a hacer tan fácilmente, que yo, marcándole con la mano y diciéndole, mirá para acá, sin girar la cabeza, mirá para acá, le hacía producir con su mirada. También fotografié algunos colaboradores de los centros de veteranos. Este era un chico tucumano que ellos tenían, al que le pagaban y le daban comida y casa, y cuidaba el centro de veteranos. Obviamente no tenía cabida en el proyecto porque no había estado en la guerra. Todo el trabajo tuvo al final un tamiz muy necesario. Ustedes habrán notado que he hablado con algún nivel de aproximación al conocimiento de los distintos lugares, de las distintas batallas, cosa que en su momento tenía mucho más en la cabeza. Todo este tipo de trabajo requiere de ese proceso de investigación y también de algunos chequeos importantísimos. Chequear cada uno de los nombres en las listas de las Fuerzas Armadas no era muy simpático, pero era absolutamente necesario. ¿Para evitar qué? Para evitar que alguien que dijera que había estado en la guerra, en realidad no hubiera estado. Y realmente tengo dos casos, acá hay uno, una fotografía que iba de cajón a estar en la muestra, porque era una imagen que me parecía muy emocionalmente muy potente, pero no estaba en las listas. Lo fotografié en Ushuaia y él había, durante alrededor de, te diría, casi 20 años o casi 18 años, sostenido ese engaño que toda la comunidad creía de que él había sido un veterano de guerra, cuando en realidad no había estado ni remotamente cerca de las islas. ¿Cuál es la intención? No lo volví a entrevistar. Sí sé que si hubiera puesto esta foto, los veteranos reales me lo hubieran recriminado muy seriamente. Y sí sé que de alguna manera hubiera cometido una falta grave desde el punto de vista del profesionalismo, porque el trabajo, nada, más allá de las investigaciones que uno hace para de alguna manera chequear y demás, después tiene que rechequear estas situaciones, ¿no? Bueno, esta es la última de las imágenes que tenía para compartir con ustedes hoy. Y antes de
abrir a las preguntas. Espero que no se hayan aburrido, que estén todos todavía ahí. Y lo que me interesaba decir es que todo ese estudio que de alguna manera me llevó a acercarme a la cuestión, te diría, bélica, no tenía, ni tiene, ni tuvo un interés en lo bélico per se. Tenía que conocer qué pasaba con las batallas, tenía que conocer cómo lo pasó el que estuvo en Darwin, cómo lo pasó el que estuvo en Dos Hermanas, qué era Dos Hermanas, cómo fue la batalla de London, de Monte London. ¿Por qué? Y porque si no, no podía ni hablar con ellos, ni saber. Me decían, sí, yo estuve en Goose Green. Ah, y era lo mismo que me dijera Corrientes y Florida. Si yo no sabía qué era Goose Green, qué había pasado en Goose Green, no me daba ninguna información y yo no podía seguir hablando con él, cosa que era terrible, porque indudablemente no hay posibilidad de trabajar en una sesión de retratos si no hay comunicación, ¿no? Todas esas informaciones que fui tratando de cosechar no incluyeron ni, a pesar de que compré los libros y me aburría muy rápido de leerlos, todas las cuestiones que tenían que ver con las decisiones estratégicas, las teorías que se le ocubraron sobre cuáles fueron las motivaciones, las desmenuzadas anécdotas y los conductores entre las distintas negociaciones diplomáticas, ¿no? Todo esto. Eso no me interesaba tanto. Siempre cuento que me interesó muchísimo un relato que me hizo uno de ellos, que me contó como con otro compañero se habían ido una tardecita, al mediodía, ¿no? Se habían ido, estaban cerca del Monte London, y se habían ido a ver si conseguían algo de comer en Puerto Argentino, que es como decirte, voy a caminar unos 30 kilómetros, una cosa así, o correr, para ver si consigo algo de comer. Y me dice, y no encontramos nada, no podíamos manotear nada. Hasta que al final nos conseguimos 3 latas de cerveza, nos trajimos 3 latas de cerveza, que fue lo único que encontramos. Y nos tuvimos que empezar a apurar porque cambiaban la consigna. Claro, para pasar las guardias tenías la consigna que se cambiaba todos los días, o cada 12 horas, no sé. Y si no estabas al tanto de la consigna, eras boleta, porque nada, para descubrir a los comandos se trabajan con esas consignas. Nos cambiaban la consigna y estábamos fusilados, así que empezamos a correr. Cuando pasamos la última, dijimos, bueno, acá nos tiramos y nos tomamos la cervecita. Nos tiramos y nos tomamos la cerveza, como estábamos muertos de hambre y muertos de frío. La cerveza nos pegó mal porque nos emborrachamos muy rápido. Y me decían, y Juan, vos no sabés, el mejor cielo que vi en mi vida. Me tiré panza arriba y ese cielo, increíble. Bueno, eso para mí era muchísimo más importante que saber por qué Costamendes le dijo al tratar al otro que pipín o pum pum pum. Porque lo que me interesaba era ese acercamiento más desde lo humano, desde lo anecdótico, ¿no? Y no tanto de eso que se puede leer en más de una versión, en más de un libro, etcétera, etcétera. Y por último, para cerrar, quiero decir que quienes de alguna manera, de una forma o de otra, tratamos de sostener el tema de Malvinas en la memoria. Para mí, el acontecimiento de la Guerra de Malvinas junto con el terrorismo de Estado son las 2 tragedias más grandes que vivió mi generación. Quienes sostenemos esta encaprichada manera de sostener presente el tema de Malvinas, no digo todos porque no estoy en la cabeza de todos, pero en la mayoría de los casos lo hacemos porque vemos en esto un símbolo de la soberanía, de la resistencia a la entrega,
de la resistencia no solo a la entrega geopolítica y económica, sino a la entrega cultural, identitaria. Esto es por lo menos como lo veo yo. Me parece que para quienes de alguna manera trabajamos en el campo de la cultura y el arte, algo muy interesante, sin caer en un chauvinismo estúpido, en un nacionalismo barato, es tener en claro que esta cuestión de la globalización, que nos hace poder recorrer el mundo y bajar en los aeropuertos uno atrás del otro y creer que estamos siempre en el mismo lugar, si no establecemos una resistencia, sosteniendo nuestras tradiciones, nuestros valores identitarios, va a terminar siendo que leer un libro de un boliviano, de un argentino, o de un checo o de un belga va a ser lo mismo. Que una muestra de fotografía de un joven fotógrafo ruso terminara siendo igual que la de un español, la de un norteamericano o la de un argentino sería una tragedia, ¿no? Porque no se conservan estos valores identitarios, que no intentan ser una defensa chauvinista, conservadora, de elementos y valores culturales anquilosados, sino simplemente tener presente que estas raíces y estos conocimientos de nuestra historia, lejana o reciente, nos garantizan la posibilidad de un desarrollo a futuro con cierta posibilidad de integrar un proyecto de país. ¿Qué proyecto de país podemos concretar hacia adelante si caemos en la tentación que nos tienden muchas veces desde los medios de comunicación de no hablemos tanto del pasado, hablemos del futuro, hablemos de lo que vamos a hacer? Quienes muchas veces dicen esto, lo que nos están diciendo es olvídense, piensen para adelante. De esa manera no vamos a poder construir un país, por lo menos creo yo, en serio y con cierta identidad. Por eso que me interesa sostener en este campo este tema. No para bajar línea, cada uno pensará, por supuesto, de distinta manera, y me parece que eso es lo saludable, pero permanecer con esta temática en el debate me parece sano, me parece interesante. Y es por eso que a 40 años, y ante la invitación del Teatro San Martín, volví a poner la muestra, esta vez en la fotogalería del Teatro San Martín. Agregué 3 imágenes de enfermeras que había fotografiado en aquella época y que en ese momento no me parecían que cerraban desde lo visual con el trabajo. También agregué 6 fotografías de familiares que también había hecho sobre los 90 y que decidí en su momento no incluir. Me costó mucho incluir estos nuevos trabajos. Tenía mucho temor de que sea visto como un oportunismo ante este avance fenomenal de los derechos de la mujer que se ha dado en las últimas décadas, sobre todo en la última década. Incluir mujeres que en aquel momento fue una inquietud que realmente tenía y que finalmente no concreté porque, bueno, privó mi mirada de fotógrafo, si querés. Incluirlas ahora me daba dudas. Consulté con algunas compañeras, compañeros, y me dijeron, pero vos la sacaste en aquella época. Si lo ven como un oportunismo, nos parece que no, que podés ponerlas sin riesgo. Corrí el riesgo y las puse y bueno, ahí va. Reparé este olvido, restauré una parte más de hacer visibles a algunas personas que pusieron el cuerpo, tanto como los veteranos. No solo las enfermeras, sino los familiares, que son familiares que perdieron familia
en las islas o en los barcos. Bueno, espero no haber aburrido mucho. Y nada, escucho las preguntas, los comentarios. Bueno, primero agradecerte muchísimo, Juan, por las imágenes que nos compartís, que nos permitís sentir, y también por tu voz, que dice mucho, es un eco enorme de las imágenes a la hora de observarlas. Yo recién pensaba cuando decías que las imágenes y las fotografías de Malvinas no fueron una búsqueda respecto de lo bélico, pensaba que fue una búsqueda respecto de lo familiar, ¿no? Digo, empezaste la narrativa contando el eco de la guerra de tu abuela y de tu abuelo, y después dijiste que estos compañeros de Malvinas, los llamo compañeros porque utilizaste ese término, te espejaban de alguna manera tus propios afectos a lo largo de tu vida, ¿no? Y me preguntaba esto, ¿no? ¿Cuánto del fotógrafo o del hacedor de imágenes o del que de alguna manera nos coloca en situación escópica, hay de afectivo y de familiar, ¿no? Con las imágenes y con los retratados? Si algo de la familia se cuela en la posibilidad de hacer imagen. Yo creo que es imposible que no se cuele todo lo que tenemos dentro. Me refiero a esa mochila que yo digo que es como una mochila, ¿no? Que se va cargando con las experiencias de vida, con los amores, con los desamores, con los contactos más estrechos y aquellos otros que apenas fueron un toque, ¿no? Ese redondearse de la personalidad de uno con todas esas experiencias, es imposible que no aparezcan cuando uno hace un retrato, cuando uno hace un trabajo fotográfico. Yo siempre digo que las fotografías son altamente desavantes. Y cuanto más se domina la herramienta, más deschavantes se tornan. Porque no está esa inconsciencia de que maneja un lenguaje que le resulta totalmente ajeno. Desde chiquitos nos enseñan a hablar, nos enseñan a escribir, a leer. Entonces nos comunicamos con la palabra, creemos, de una manera muy efectiva. Y creemos, no sé de dónde sale la idea, que nos podemos comunicar con las imágenes que hacemos del mismo modo, con la misma efectividad. Indudablemente, esto ocurre, a pesar de que hay diferencias en el tipo de comunicación abismales. Esto ocurre cuando se empieza a manejar la herramienta con cierta propiedad. Si no hay un nivel de inconsciencia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Y bueno, pasa estas cuestiones que más de una vez vemos que alguien hace un trabajo sobre la pobreza y los espectadores terminan viendo un ensayo sobre malhechores. Y vos decís, pero ¿por qué? Más allá de los prejuicios de una clase media muy aburguesada que todo lo que sea pobre lo puede asociar con la delincuencia. Estos serían 5 guitas aparte. Pero aparte de eso, si el colega, si el fotógrafo o la fotógrafa hace un trabajo sobre la pobreza y 9 de 10 le dicen, che, zafaste, no te mataron, lo primero que tiene que hacer es revisar, al menos revisar, ¿no? Cómo está haciendo su trabajo. Porque evidentemente entre el comunicador y el espectador, receptor, hay una distancia, ¿no? Hay una distancia. De modo que yo creo que toda fotografía tiene una autora, un autor, toda fotografía tiene una parte de espejo de quien la hace, y me parece que eso es casi inevitable. Y le sacaría el casi.
Bueno, muchas gracias. Inauguré yo con una pregunta, pero bueno, era en realidad para abrir el espacio al intercambio, a preguntas, a pareceres. El chat está habilitado también para ese fin. El que quiera puede abrir micrófono y hacer su comentario o su participación. Quería preguntarte, en un momento dijiste que querías ver con tus ojos lo que había pasado por la retina de los ojos que habías fotografiado y hiciste el viaje. Quería preguntarte si tuviste oportunidad de recibir algún comentario o alguna devolución de los retratados respecto de las imágenes de los paisajes del lugar. Si tuviste oportunidad de que lo vieran o saber que lo habían visto y qué te dijeron al estar viendo con tus ojos lo que habían visto con los suyos. Mira, sí los vieron, los paisajes que yo hice, los vieron muchos veteranos. Yo tuve la enorme satisfacción de que el día de la inauguración de la muestra por primera vez había como 30 veteranos. De los 63 que componen el ensayo había como 30, de todo el país. Yo estoy haciendo memoria, yo no recuerdo que me hayan hecho un comentario específico, más allá de comentarios, ahora, algunos comentarios me hacían, no fueron comentarios valorativos, fueron comentarios como diciéndome, viste los ríos de piedra, ¿no? ¿Viste? Vos también los viste, los ríos de piedra, porque yo le a un paisaje que tiene una característica que es bastante parecido a Sierra de la Ventana, a las proximidades de Sierra de la Ventana. Son lomadas, no son picos muy altos, y tienen unas formaciones rocosas como que, en algunos casos, como que descienden en esas lomadas. Y me hacían esos comentarios, y más de uno me hablaba de cómo podía ser que 25 años después ese lugar donde él había estado se conservara de la misma manera. También me preguntaban por qué había fotografiado. Hay una foto que tiene una cocina de campaña que está como muy nublada, la foto está medio... ¿Por qué esa foto tenía ese tono? Y porque la había sacado mientras llovía, ¿no? Mientras estaba lloviendo y limpiando el objetivo con un papelito para que la lluvia no empañe el lente. No recuerdo que me hayan hecho un comentario mucho más reflexivo sobre los paisajes. Sí recuerdo, porque obviamente son satisfacciones que uno se lleva para siempre, algunas frases que me dijeron que el día de la primera muestra vinieron 4 o 5 juntos y me vinieron a agradecer porque me dijeron 25 años después, pero estamos en un museo. Y en la visita que hice el viernes pasado, imagínate que pasaron ahora, desde la primera muestra, 14 años, Sí. en donde la muestra la hice en unos cuantos lugares. Generalmente van 4, 5, 10 veteranos, siempre van a las inauguraciones porque yo me ocupo de que se les llegue las invitaciones, de que me interesa mucho su participación. En esta visita que estoy comentando, que hice el viernes pasado, había 4 veteranos. En la que voy a hacer mañana ya seguro vienen 2 o 3. El viernes pasado, uno al que yo no conocía me dijo, te felicito porque en estos retratos estamos todos. Y eso ya se me caía, me emociono ahora y se me caían las lágrimas en ese momento. Es que es bárbara la mirada, ¿viste? El paisaje que reflejan las miradas es el mismo. Y yo creo que también lo que ocurre es que la presencia de los retratos
para ellos ver a sus camaradas. Cuando vienen los veteranos, casi siempre conocen a alguno, o porque estuvieron en la misma compañía, o porque se cruzaron viajando a tal lado, de alguna manera se conocen. Entonces, esa proximidad con los camaradas, eso. Después van a los paisajes y te dicen, sí, yo estuve atrás de ese monte, estaba yo. Pero la cuestión emocional se produce más fuertemente con los retratos. Y obviamente con la fotografía del cementerio, que trae una sensación muy particular de soledad, ¿no es cierto? Uno piensa, estando haciendo la foto, me voy a retractar, borremos esta última partecita. Al fotógrafo le resulta muy difícil aislarse de la cita de la foto. O sea, Berger dice que la fotografía siempre cita. La fotografía, un ensayo que se llama Apariencias, el tipo habla del espacio que hay entre el momento de la toma y el momento de la observación de la imagen. Que ahí se produce como una fractura de tiempo en la que la fotografía se resignifica. El fotógrafo sabe qué pasaba en ese momento. Entonces, para el fotógrafo es muy difícil evadirse de esa cita, de ese lugar, de ese momento. Cuando yo hago un paisaje, después de subir durante 1 hora y media una montañita, llego arriba, tengo un panorama extraordinario, ¿no? Vientito fresco en la cara, olor a pasto, el canto de los pájaros, y estoy acompañado de la compañía, una serie de elementos. Yo saco la foto. Claro, cuando yo muestro la foto, todo eso no está. Cuando mi amigo mira la foto y me dice, che, no tenés otra más linda, porque esta es muy aburrida. Yo no lo puedo creer. ¿Pero por qué? Porque yo estoy sin desprenderme de la cita que él no vivió, que ese espectador no vivió. Entonces, volviendo a los paisajes, ellos tienen una ventaja sobre otros espectadores, que ellos vivieron. Es la ventaja de conocer el espacio y de decirte, yo atrás de aquella piedra estaba yo, y la desventaja de no sorprenderse. La desventaja de no sorprenderse. Bueno, nada de eso. No sé si arrimé algo, complique más. Y algo que también me daba curiosidad saber, que creo que lo mencionaste, pero para que lo pudieras explicitar, cuando vos convocaste a los retratados, ¿les hiciste alguna sugerencia sobre cómo vestirse o simplemente, porque como las vestimentas de cada uno eran tan disímiles y bueno, algunos estaban con la ropa ex conscriptos, otros estaban con ropa de calle, medallas y No. medallas, incluso, o esto era... Eso era algo que respeté. El que venía con medalla salía con medalla. El que quería posar sin medalla, posaba sin medalla. Lo único que hice fue, en algunos casos que venían con una remera floreada o con una remera que era blanca, decirle, te presto mi remera que es negra, toma, ponétela porque... Pero si tenía una medalla, la medalla se la sacaba de la remera blanca y se la ponía acá. Esas cosas las respeté. Lo único que modifiqué, en términos del vestuario, entre comillas, es alguna cuestión que me afectara visualmente la imagen. Y yo creo que esas diferencias que bien marcás hablan de ellos, hablan de cómo quiere cada uno construirse en la mirada del otro. Y por eso me parece interesante de dejarlo, ¿no? De dejarlo fluir. Sí. Creo que eso no estaría bueno manejarlo de otra manera. No estaría bueno tener una cajita de medallas y poner cada uno que llega una medalla. No me parece.
Y tampoco estaría bueno, me parece yo, a mí censurarlo, digo, decirle, che, sacate las medallas porque no. Pero hay quien, de alguna manera, te dice explícitamente, estos locos no entiendo por qué se siguen vistiendo de militares. Y van a desfilar después atrás de Aldo Rico, se la pasan toda la vida puteándolo y ahora van y desfilan atrás de Aldo Rico. Y vestidos de militares. Yo no entiendo. Bueno, está ese y está el otro que se viste de militar y va atrás de Aldo Rico. El mundo de los excombatientes es muy diverso, tiene muchas internas en las que yo nunca me metí, siempre respeté. Me parece que como todo colectivo hay diferencias que se tienen que discutir, arreglar, saldar de puertas para adentro, y siempre me pareció que lo mejor era respetarlas, no ponerme, a pesar de yo tener algunas ideas establecidas o por lo menos provisorias, no me pareció interesante volcarlas, ni polemizar, ni entrar en ese debate. No, creo que la idea de lo diverso aparece, es una presencia en la obra. Porque bueno, hubo cuestiones muy diferentes en cada fotografía, así que la presencia de esa idea está, parece que se percibe. Gracias. No sé si hay alguna intervención que... Y no, quedé muy impresionada, muy conmovida. Uf, esas miradas son tremendas, Juan. Gracias, Mariana. Muchas Sí, gracias. sí. O sea, si el atuendo refiere o no a un excombatiente, no importa. O sea, la mirada siempre es de alguien que estuvo ahí. Uf. Gracias. Quería traer algo, vos decías hace un momento, Juan, te agradezco todas las imágenes también. Esto de sostener para construir soberanía desde una resistencia y unos valores identitarios nacionales, ¿no? Y por ahí con lo que decía Mariana recién, o dijeron otros compañeros aquí, me preguntaba cómo construir soberanía, ¿no? Desde la emocionalidad situada, o sea, la potencia de la imagen a nivel pedagógico, ¿no? Es mucha, y me pregunto a veces en la escuela, digamos, ¿no? En las instituciones educativas, cómo se contribuye a la construcción de soberanía desde la conexión con esa mirada, con esa emocionalidad situada, el poder decir, bueno, ¿qué significa el aquí y ahora de esa mirada? No es el acá y ahora de ahora. Me preguntaba, no sé si me lo pregunto, lo pongo a compartir, digo, es muy fuerte lo que nos propones, y me salía esto desde la perspectiva de Kush, ¿no? Cómo construir soberanía desde una emocionalidad situada para poder entender qué significa la resistencia y los valores identitarios nacionales, ¿no? Porque hay muchas perspectivas, vos hablabas recién de Aldo Rico y de otras, ¿no? Entonces, ¿cómo eso? Sí. ¿Qué potencia tiene, no? Gracias porque me moviste a esto como educadora, ¿no? Así que gracias. Yo creo, yo no sé si puedo dar una respuesta a una parte de la pregunta. Quizás puedo acercar algún elemento que trabajo mucho en mi labor como coordinador de talleres, como docente, que es pensar y ver y reflexionar sobre cómo comunican las imágenes y de qué manera comunican las palabras. Yo siempre pongo el ejemplo de la fotografía del chico que muere hace unos años en las playas de Turquía. Una foto de un niño que se encuentra a orillas del mar, muerto, no del mar muerto, sino muerto al lado del mar. Y que es una fotografía que durante 3-4 días, más allá de
de las operaciones de marketing de los grandes medios, todo esto que cada uno sabrá cómo lo entiende, cómo lo maneja y demás. Pero si voy estrictamente a lo que pasa con la comunicación desde la imagen. Durante 2 o 3 días mantuvo en vilo a todo el planeta, o por lo menos al mundo occidental, que es el que más conocemos, sobre el tema de la inmigración de un continente a otro, escapando de hambrunas, de violencias, de guerras, de hambre. Bueno, ¿aclaró algo? ¿Agregó algo? ¿Explicó algo esa foto sobre ese proceso? La verdad que no. La foto fue mucho más impactante que cualquier discurso. Es muy probable que con una gran cantidad de palabras escritas maravillosamente bien no lleguemos ni remotamente a tener una conmoción tan grande como la que produjo esa foto. Pero necesitamos de la palabra, necesitamos del texto. Si no, no resolvemos, no explicamos, no entendemos algunas cosas. Las fotografías conmueven, las fotografías pegan un golpe emocional como ninguna palabra puede producir. Esto creo que es lo que pasa, por ejemplo, con estas imágenes. Digo, si estas imágenes en una clase sobre chicos de 6 a 20 años, en una clase sobre el tema de Malvinas, se pasan 10 retratos y 5 paisajes, es muy efectivo. A lo mejor ayuda a construir una resistencia identitaria con cierto arraigambre, con cierta realidad. Pero si no le explicamos, si las fotos se pasan aisladas, no alcanzan. No alcanzan, porque no es un lenguaje. La fotografía, contra todo lo que se puede pensar, no es un lenguaje, es una forma de expresión. No es un lenguaje porque no tiene una decodificación indiscutida, no tiene una decodificación, no me sale la palabra, discúlpenme, indubitable. Unívoca. Decía. Unívoca. Okay. Eso no pasa con las imágenes, no solo con la fotografía, con las imágenes. Las fotografías cargan con la cruz de ser testimoniales. Gran característica, ¿no? Lo que está en la foto existió. Ahora, ¿existió de esa manera? ¿Existió de la manera que yo estoy imaginando con mi carga, con mi mochila, como les decía, de vida? Ahí es donde empieza a aparecer el quiebre en esto de la fotografía como valor documental. ¿Por qué? Porque da cuenta de que algo existió, pero no de la manera que yo imagino que fue, de la manera que estoy viendo ahí. Avedon tiene una explicación que yo siempre cito porque me parece maravillosa, que decía que las fotos de su familia eran movilizadoras para el grupo familiar y siempre le dedicaban mucho tiempo. Si yo tomo el papel de Avedon en ese comentario que Harold Rosenberg escribe para el libro Retratos de Avedon, y yo tomo el papel de Avedon, como digo siempre, cosa que no me cuesta para nada porque me encanta ese fotógrafo, digo, si ustedes me ven a mí delante de una gran mansión con una gran de estas camionetas Hilux, vieron que son kilométricas, son enormes, ¿no? Y la mansión, la más cara de San Isidro, la más cara. Y ven a un grupo familiar, mi mujer, mis hijos, ¿no? Y ven a un señor vestido con un sombrerito, como si fuera el chofer, ¿no? Y un perro enorme así,
Ustedes van a ver todo eso, van a decir, mirá Juan, tan mal no le iba. El tipo se la daba de artista, pero mirá qué casita. Mirá. ¿Y la foto miente? La foto no da cuenta de lo que era realidad. Que eso era realidad. Eso fue realidad. Lo que pasa es que yo le estoy cargando de algo que viene desde mi cosecha propia. ¿Cuál es mi cosecha? Asumir que la señora que está al lado mío es mi mujer. Asumir que esa casa es mía. Asumir que ese auto es mío. Y asumir que mi amigo, que llevé por el sándwich y la coca, con el gorrito y el saco oscuro, es un chofer. Todo eso lo inventé yo mirando la foto. La foto lo único que hizo fue fotografiar lo que tenía delante de la cámara. Entonces, las imágenes tienen un poder de instalación de determinadas cuestiones increíblemente poderosa, también engañosa. Acuérdense de la foto de Obama con la cola de la señora, que parecía que él estaba haciendo un escaneo a la cola de la señora, y en realidad el tipo lo único que hizo fue hacer así, y lo fotografiaron justo en ese momento. Digo, hay tal uso de las imágenes que es como cada uno ve lo que imagina que debe haber sido lo que pasaba. ¿Se entiende esto? En lugar de decir, bueno, esto en algún momento pasó, era esto, estaba delante de la cámara esto. Y no, cada uno de nosotros Claro. ve la foto y asume el riesgo de cargarla de una interpretación. Vos estás Entonces, diciendo por eso digo, perdón, sí, para cerrar, no, por eso digo que desde la pregunta que me hacías, Viviana, en el sentido de cómo crear de alguna manera conciencia, ¿no?, identitaria, yo creo que las imágenes solas alcanzan, como les alcanzó a la generación del 80, a poner los referentes en las aulas. Viste que hay 4 inamovibles, no se metan ni con Belgrano, ni con Sarmiento, ni con San Martín. Con eso no nos metamos. Bueno, eso sirvió para crear este sentido de... Ahora, si apuntamos a explicar algo, tenemos que ir por el lenguaje, tenemos que ir por la palabra, ¿no? Porque si no, no se entienden las cosas. Con la fotografía no se puede explicar la existencia de Dios, ni se puede explicar, ni siquiera se puede explicar el proceso inflacionario. Imagínate vos cómo explicar el sentido de pertenencia a través de una serie de imágenes, si no hay un apoyo de texto, ¿no? Hablo desde las imágenes, ¿eh? Pero creo que es ahí una cosa que va en paralelo. Lo que sí es cierto es que una vez instalada con imágenes las cosas, no hay palabra que las saque. Todavía hoy se sigue hablando de los bolsos que volaron por arriba del paredón. la rosadita también. Cuando no hay Claro. ninguna imagen. En algún momento se asoció un video con el testimonio de un testigo que dijo que... Entonces, la imagen... Ahora, la imagen del tipo poniendo el bolsito al lado de la puerta y la puerta que se abre y la mano que sale, eso queda instalado. Estoy poniendo un ejemplo político porque creo que es muy explícito, pero no necesariamente tiene que ser política la cuestión, ¿no? No, pero tiene que ver con la capacidad de penetración de la imagen. Hay gente que dice, yo lo vi, pasó, Totalmente. si yo lo vi. Claro. Como si hubieran estado en el lugar viendo la escena, ¿no? Pero Tremendo. Aparte, la influencia de los medios es tan poderosa que dicen haber visto cosas que ni siquiera a través de los medios han visto. Porque en realidad la imagen de los bolsos pasando por arriba de la pared no existe. Pero se las asocia con ese otro video, por ejemplo, para insistir en el ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que
que realmente son muy poderosas desde la imagen. Y hay otras que son falencias muy serias, muy importantes, ¿no? A nivel de lo que sería la comunicación, yo creo que lo interesante es analizar qué pasa de qué manera comunica, qué reacción produce emisor, mensaje y receptor. Bueno, el mensaje es una imagen, bueno, ¿qué es lo que pasa acá, ¿no? Entre el emisor y el receptor? ¿Cómo emisor, lenguaje escrito u oral y receptor? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá, ¿no? Tarkovsky dice que un escrito de los... Tarkovsky es un curador, crítico de fotografía, ¿no? Un pensador sobre el tema de la fotografía interesante, norteamericano, director del MoMA, de fotografía del MoMA. Tarkovsky dice que cuando él escribe un libro en el 70 y pico, hasta ese momento la Segunda Guerra Mundial era el acontecimiento más fotografiado de la humanidad. Viendo todas las imágenes, si tenés algunos conocimientos étnicos, podés saber quiénes se peleaban contra quiénes ganaron, qué cantidad de muertos, puedes tener alguna noción de eso, pero nunca vas a entender por qué se pelearon. Y eso es cierto, ¿no? Es decir, con las imágenes ahora te muestran barbaridades de un lado, barbaridades de otro, ¿no? En términos de lo que pasa con la guerra actual. Pero ¿alguien puede explicar con imágenes por qué pasa lo que pasa? Más allá de que no lo expliquen ni con palabras, porque ese es otro tema, ¿no? Digo, ¿alguien? Y no se puede. Yo tenía una pregunta un poquito básica, pero me preguntaba por qué el blanco y negro. Es una pregunta que por ahí, no sé, los Es fotógrafos... una pregunta muy difícil de contestar. A menos que uno diga porque me gusta. Y ahí se cierra el diálogo y no hay chance de seguir discutiendo, porque a mí me gusta. Pero si yo te quiero dar alguna explicación racional, lo único que te puedo decir, mira, yo a partir del 2000 empecé a hacer fotografía de color con más asiduidad. Al punto que hoy saco casi más, y sin el casi, hoy saco más color que blanco y negro. Pero en el género del retrato, el color todavía me ofrece algunas resistencias. Es como que no me termina de cerrar. Unas explicaciones pueden ir por el lado de lo que de alguna manera se concentra con el blanco y negro más en la expresión, en el gesto, ¿no? Que con el blanco y negro entran a aparecer algunas otras cosas. No es una explicación que me convenza mucho, pero existe una explicación que se da desde ese lugar. La otra forma de pensarlo es, mira, el blanco y negro, sin mucha vuelta, es el elemento más fácil como para introducir un cierto nivel de abstracción en la imagen. No hay una realidad blanco y negro. A pesar de que algunos colegas dicen, yo siempre cargo sobre el tema, algunos colegas te dicen, no, yo veo blanco y negro. A menos que tenga algún problema de la vista, vos en blanco y negro no ves. Que tengas alguna preferencia por la foto blanco y negro, que te guste, que compongas con los claros oscuros, pero vos en blanco y negro no ves. ¿Qué vas a ver en blanco y negro? Todos vemos en color. De modo que la explicación no te la puedo dar, más allá de que si en algún momento, a lo largo del proceso largo, de esos 14 años del trabajo, yo dudaba y decía, no, lo tendría que haber hecho en color. Obviamente después decía, no, ¿quién va a cambiar de caballo en el medio del río? Olvídate, esto se empezó así. Soy un absoluto creedor de que esto es 20% de talento y creatividad y 80% de laburo. Yo quería hacer otra pregunta básica también. ¿Cuál fue la decisión entre sacar algunos retratos en primeros planos y otros en planos medios?
Mira, ¿Qué determinó eso? En ese planteo de mis pensamientos sobre el retrato que comenté al principio, me olvidé de decir que yo creo que el retratista debe ser un gran observador, ¿no? Un gran observador. A veces esos minutos que uno tiene para charlar con la persona que va a fotografiar antes de empezar la sesión, uno los usa bien y entonces pesca, ¿no? Percibe por dónde va a ir la foto. Yo tengo una manera de trabajar siempre con un lente normal. Esto significa que para los primeros planos tengo que estar a unos 50, 70 centímetros de la persona. Es un tanto intimidante y para algunas personas les resulta incómodo. Pero yo sostengo que todo depende de cómo llego yo a esos 50, 70 centímetros. ¿De qué manera llegué hasta ahí? Entonces a veces los planos un poco más lejanos surgen de ahí y después terminan convenciendo más que los primeros planos. Hay también una decisión que pasa por, cuando uno construye un ensayo, tener alguna variedad en términos de las imágenes para, si no trabaja uno con la idea de la tipología, que es una idea muy establecida a partir sobre todo de los 50 y dentro de lo que sería la fotografía más conceptual, esta idea de la tipología que prácticamente construye catálogos, ¿no? Es decir, marcando siempre el mismo punto de toma, la misma distancia y cambiando solo, en este caso, el rostro. Cosa que a mí particularmente, con el gran respeto que me merecen algunos de esos autores, no me termina de convencer para mi trabajo, porque no soy capaz de manejarme bien en eso. Entonces, exploro, busco estas otras alternativas que tienen que ver con incorporar parte de vestuario, incorporar unas manos que pueden ser expresivas o no, incorporar el torso, ¿no? La barriga, es decir, la expresión gestual del resto del cuerpo y no solo de la cara, me parece que es muy rica si uno la sabe utilizar. Y es por eso que en algunos casos me apoyaba en ese encuadre más abierto, solo como una exploración y después terminaban interesándome más que los primeros planos. Pero no hay una decisión muy previa. Sí podría agregar que en algunos casos no hay variantes. En algunos casos hay solo primeros planos o solo medio cuerpo. Son pocos, pero hay también casos en donde la decisión la tomo en el momento y en base a lo que vi, a lo que observé y a lo que sentí, a lo que percibí de ese contacto. Voy a leer algunas de los comentarios ahí en el chat, así no se pierde también, que era uno de los medios. Juan, muchísimas gracias. Silvana dice: infinitas gracias, Juan, por mantener viva la memoria con tu arte, conmovedoras las imágenes y tu relato. Viviana compartió: agradezco este espacio donde aportaste, Juan, esta intensa, tensa belleza. Nelson Escudero dice: maravillosas experiencias y las vueltas para encontrar esa imagen. Mariana, las fotos, todas tus impresiones, tu sensibilidad, gracias, Juan, por eso. Viviana, muchas gracias, Juan. Bueno, una persona que se despide, agradece a ti y a nosotros un poco que proponemos el espacio. Abrazo. Juan, gracias por hacer visible, dice Sandra. Lo invisible tengo que abandonar y gracias al grupo por la invitación. Bueno, Aldana ponía que había visto la muestra en el San Martín y que el blanco y el negro, tanto en los retratos como en los paisajes, le parecía que generaba una unidad, una continuidad, una pertenencia, ¿no?, entre esos rostros y cuerpos que siguieron sufriendo el paso del tiempo y ese territorio que permanece como una especie de museo. Silvana dice: las manos del primer retrato captan inmediatamente la atención, es algo que impacta en esa imagen y que vos cuando la comentaste lo señalaste, a mí me pasó lo mismo, vi en esas manos un relato, ¿no? Ahí había algo para leer y para sentir, que justo vos lo marcaste. Eugenia dice: hay un cruce de miradas inmenso en las fotos. Esos son un poco los comentarios del chat, Juan, para que los tengas también y los guardamos y después los compartimos. Muchas gracias.
Yo quería agregar, escuchándote, primero agradecerte, que más allá de las imágenes y la palabra que decís que requiere, creo a mí, lo que me dio tu charla es lo vincular, lo que no se ve, el modo del vínculo. ¿Qué vínculo haces vos, ¿no? Previo, desde lo sensible, lo afectivo, lo emocional, y creo que ahí está la clave, ¿no? De esos retratos, esos, digo, maravillosos, porque creo que tiene que ver, como vos dijiste, cómo llego yo, ¿no? Cómo me vinculo, cómo coloco esa cámara y qué pasa. Que antes dijiste, no está, no se ve, digamos, pero sí existe. Y eso creo que es lo que, esta cosa vincular tan fuerte y maravillosa que vos lográs y que después está en la imagen. Que de algún modo, como dijiste, requiero de la palabra, pero sin el vínculo, esto. Gracias. Yo Irene, te agradezco mucho la observación, que me parece muy sensible, me parece muy adecuada. Yo creo que uno termina, cuando hace retratos, fotografiando mucho de esto del vínculo, ¿no? Yo creo que hay que odiar o hay que amar para poder fotografiar a una persona. Es muy difícil fotografiar y lograr una imagen potente si la persona que uno fotografía tiene cara de nada. Si la mirás y no sentís ni repulsión, ni amor, ni atracción, ni empatía. De modo que es tal cual. Yo creo mucho en esto del vínculo. Me parece que es un poco el corazón, el nudo de la cuestión. No hay retratista que me parezca valioso en donde uno no descubra de una u otra manera este tema del vínculo, ¿no? Algunos lo hacen explícito a través de la palabra. Ahora se está terminando mañana de dar por última vez en el Malva la película de Saderman, un gran retratista argentino, y él en el decálogo que escribió allá por los 60, si no me equivoco, decía que para retratar a alguien lo tenías que amar u odiar. Y yo coincido, porque eso habla de ese vínculo, ¿no? Y cuando uno no tiene, cuando uno no tiene ni amor ni odio, estoy poniendo dos ejemplos extremos que hasta pueden resultar antipáticos, pero creo que grafican un poco la situación. Cuando uno no siente ni repulsión ni ganas de acercarse a la persona que está fotografiando, es difícil hacer una fotografía. Tenés que echar mano a tus dotes de profesional, a tu oficio, porque si no, no pasa nada, ¿no? Yo creo que es muy eso, es muy enrollarse, dejarse atrapar, dejarse enroscar por ese vínculo. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias a todas y a todos por venir. Realmente fue un honor, Juan, y te volvemos a agradecer desde el equipo de organización por esta visita, por mostrarnos tus imágenes, por darnos esta charla y de alguna manera también permitirnos este vínculo a través de este medio que nos acerca. Así que bueno, damos por finalizada entonces la actividad y de nuevo muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No quiero tener la última palabra, así que voy a ser breve. Les agradezco muchísimo la invitación. Me parece que es un espacio interesante. Cuenten conmigo para lo que necesiten, porque me parece que pensar sobre estas cuestiones desde los distintos lugares que pienso y veo que se está desarrollando el conversatorio, me parece altamente positivo, así que les agradezco muchísimo. Y a todos los que estuvieron y aguantaron hasta ahora, muchas gracias.
Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, estamos en contacto para seguramente la próxima actividad los invitaremos y bueno, por supuesto a Juan le agradecemos mucho y ya lo tenemos invitado para alguna otra cosa más. Bueno, muchas gracias, buen viernes Gracias. y buen fin de semana y Gracias. a todas y todos. Gracias. Gracias. Gracias, Juan.